Es noche de jueves y volvemos a encontrarnos en un capítulo más de La Libreta en Mesa Capital. Esta semana se conmemoró el Día del Detenido Desaparecido, o mejor dicho, el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, una fecha que se estableció porque el 30 de agosto del año 2000 se estableció la desaparición forzada como un delito internacional, gracias a la lucha de las familias buscadoras. Veamos este video que ilustra el drama de la desaparición forzada en Colombia. Y para hablar de esta dramática realidad, tenemos como invitada a Luz Marina Monzón, una jurista llanera que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, primero como juez y luego como abogada de casos emblemáticos como los asesinatos de Jesús María Valle, Jaime Garzón o el exterminio contra la Unión Patriótica. Desde 2017 es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, una entidad de carácter extrajudicial nacida de los acuerdos de paz, y ha trabajado estos 5 años por aliviar el dolor de estas familias que no encuentran respuestas sobre sus seres queridos. Luz Marina, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por adelantar esta dolorosa misión de darle respuestas a las gentes que llevan años buscando a sus familias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por darnos la oportunidad de hablar de ese dolor que han tenido que padecer tantas miles de familias en este país sin haber sido escuchadas y que hoy tienen esta oportunidad en la existencia de la unidad, pero también en lo que va instalándose como agenda pública y política de la búsqueda y el acompañamiento de las víctimas. Yo quiero aprovechar que te tenemos aquí para devolvernos un poquito, remontarnos en tu historia y que nos cuentes quién es Luz Marina Monzón y cómo llega a la lucha por la defensa de los derechos humanos. Bueno, Luz Marina Monzón es una mujer comprometida con el lugar donde vive, con el país donde vive, que estudia Derecho para ayudar a las personas. Desde muy temprana edad decidió estudiar esa carrera para ayudar. Y he tenido la fortuna de poder hacerlo, y hacerlo desde el derecho, desde las leyes, pero también desde lo comunitario, y he tenido la fortuna inmensa
de haber podido apoyar a personas que me han enseñado muchísimo. Y ellas son, entre otras, las víctimas de desaparición forzada y las organizaciones que se han creado para buscar a los desaparecidos y buscar justicia. Entonces es una mujer comprometida con este país, comprometida con la sociedad y por un país más equitativo, una institucionalidad legítima y una credibilidad en que podemos vivir distinto. Cuando tú te remontas y echas para atrás tu vida, ¿me podrías contar cuál fue el primer encuentro tuyo con la guerra o con este drama que vivimos los colombianos del conflicto armado? Sí, yo fui defensora pública y como defensora pública tuve que conocer muchos casos de personas que estaban siendo procesadas por crímenes, entre otros de desaparición forzada, y me estoy acordando de Amparo Apráez, que fue una mujer desaparecida con su hijo en el Cauca y que las personas que estaban comprometidas con esta desaparición se encontraban detenidas y que empezamos a hablar de cómo había ocurrido esa desaparición, no solamente con la persona que estaba procesada, sino también con las personas, con la organización de la cual hacía parte la mamá que le buscaba a Amparo y al hijo de Amparo. Y fue irme involucrando y acercándome a lo que era la criminalidad de Estado. Y era que agentes del Estado estaban comprometidos con esta desaparición. ¿Eso fue cuando recién te graduaste? No, ¿O cómo? Yo había completado tal vez 6 años de haber salido de la universidad. Lo que pasa es que yo salgo de la universidad, tengo muy claro que quiero defender, pero quiero conocer cómo opera la justicia. Entonces, trabajo durante casi 5 años con la rama judicial, en la rama penal, y estoy allí sustanciando decisiones. Tengo un periodo de juez de instrucción criminal, eso creo que tú no habías nacido cuando existía la instrucción criminal, y luego salgo como defensora pública, participo en un concurso y me eligen defensora pública, y esto me permite aproximarme desde ese lugar a este tema de la guerra y de las violaciones de derechos humanos, y luego me paso a la Comisión Colombiana de Juristas, donde tengo la gran oportunidad de defender a las víctimas y hacerlo no solamente ante los jueces internos, sino ante organismos internacionales y aproximarme mucho más a lo que eran las violaciones de derechos humanos en el país. ¿Y tuviste un breve paso por la justicia penal militar? No. Es un error que hay ya no está, en la hoja de vida del CIGEP. Pues no sé si entendieron instrucción criminal por justicia penal militar. No lo he sido. Mi relación con la justicia penal militar es de exigibilidad porque no tenga competencia para el conocimiento de violaciones de derechos humanos. En el caso de los casos que lideraste desde la Comisión Colombiana de Juristas, ¿cómo fue esa experiencia de litigar y de, digamos, de trabajar por esos casos tan emblemáticos que además hoy han cobrado tanta vigencia, como el de Jesús María Valle y Jaime Garzón? Y 19 comerciantes, y Pueblo Bello, y Isidro Caballero, Alirio Pedraza, Luis Fernando Lalinde. Estoy mencionando todas las personas que fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado por agentes del Estado, donde intervinieron agentes del Estado y que fueron abriendo el camino para que hoy exista un marco jurídico colombiano que reconozca la desaparición forzada como un delito distinto al secuestro y que le brinde garantías a las víctimas. El caso de Tarcisio Medina Charri, que en 1988 fue desaparecido como estudiante de la Universidad Surcolombiana, al salir de la universidad estudiaba literatura y por tener el periódico Voz fue detenido por miembros de la policía y desaparecido. En ese momento la desaparición forzada era como una realidad que vivían allá los dirigentes, los militantes de la izquierda, y era como doble revictimización la que vivían las víctimas de este flagelo, porque no solamente pues tenían el dolor de su familiar, sino que además vivían ese señalamiento que vimos en el video de algo habrían hecho que ha cambiado.
Estamos en el camino del cambio, porque yo creo que no ha habido un cambio realmente. O sea, esos señalamientos de no está desaparecido, quién sabe a dónde se fue, sigue siendo la respuesta que a muchas víctimas se les da por parte de las autoridades. Y sobre todo se les da una respuesta que es sumamente dañina para un momento de angustia que se vive cuando tú no sabes dónde está un ser querido, y es, hay que esperar 72 horas. Esa norma nunca ha existido, nunca, pero está instalada en todas las instituciones y a donde acuden las víctimas para reportar un desaparecido. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que hay un marco jurídico. Que no existía antes. ¿Y ese marco jurídico qué significa? Pues que hay herramientas que tienen las víctimas para defender a la persona que está desaparecida buscando su libertad. Por ejemplo, durante el paro del año pasado, esas víctimas estaban teniendo herramientas para que las familias y las organizaciones pudieran interponer un mecanismo de búsqueda urgente, pudieran denunciar públicamente que no habían registros en el momento de la detención, que las personas estaban siendo llevadas a lugares distintos a los regulares de detención. Eso no existía cuando desaparecieron a Tarcisio Medina Charri. Es decir que tú estás diciéndonos que no es necesario esperar 72 horas, como dicen, digamos, todos los funcionarios de policía, de fiscalía, de todas las entidades públicas cuando la gente se acerca. ¿Cuánto hay que esperar o cómo? No hay que esperar. No hay que esperar. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante entender que cuando una persona está desaparecida o está reportada como desaparecida, esa persona está corriendo un gravísimo riesgo. ¿Un gravísimo riesgo de qué? De estar siendo torturada, de estar siendo detenida ilegítimamente de su libertad, de estar siendo asesinada. Y entonces, cuando una persona acude a decir mi familiar está desaparecido, lo que está diciendo es prevenga que todos estos delitos no se cometan, que no vaya a haber más consecuencias que la que ya pudo haberse tenido por la privación de la libertad. Entonces, creo que cuando se crea en el año 2000 normativamente el mecanismo de búsqueda urgente, ¿qué dice? Ese mecanismo de búsqueda urgente lo que dice es, usted, servidor público, judicial, que reciba una solicitud de búsqueda debe actuar de manera inmediata, desarrollar acciones inmediatas para salir a buscar a la persona desaparecida. Guíese con la información que le dan y si no la tiene, búsquela. No le imponga esa obligación a la familia que tiene que decirle dónde está, porque si le dijera, no está desaparecido. Es decir, para que la gente sepa qué hacer, desde el momento en que su familiar haya perdido el rastro y usted no sepa dónde está, usted puede acudir a las autoridades para pedirles que lo busquen. Que lo busquen. Entonces la respuesta que se tiene por parte de las autoridades es, a veces, no, es que no sabemos si está desaparecido. ¿Qué tal y esté con los amigos? ¿Qué tal se haya ido de una fiesta? Esperemos. Esa espera puede significar la vida y puede significar para siempre una desaparición y por lo tanto la condena para siempre del dolor de la familia. Pero lo que creo que hay que tener conciencia es esto. El mecanismo de búsqueda urgente es para prevenir. Entonces, si tú como funcionario actúas de manera diligente y descubres que la persona estaba bailando, perfecto. Lo que hiciste es lo que te correspondía, prevenir y darle tranquilidad a la familia, pero no esperar a ver si de pronto sí era y la persona queda desaparecida para siempre. Y las personas que digamos, tengan la angustia de que su familiar no aparece, deben invocar este mecanismo de búsqueda urgente, ¿no? Sí, que es una solicitud que uno puede hacer a cualquier autoridad judicial, lo puede hacer por teléfono, por correo electrónico, por escrito, acudiendo a alguno de estos despachos y declarando las razones por las cuales considera que su ser querido está desaparecido y que puede estar en riesgo. Eso es lo que tiene que hacer. No está obligado a entregar pruebas. Si tiene algún elemento lo puede entregar, pero no le pueden decir que no le reciben el mecanismo porque no tiene pruebas. Porque es que hay que tener conciencia, la desaparición es un crimen que lo que despoja es de pruebas. No hay pruebas.
Desaparecer es desaparecer, es decir, no dejar huella. Luego no se le puede pedir a los familiares que tengan pruebas cuando la misma naturaleza del crimen es justamente el ocultamiento. El ocultamiento. Muy importante que la gente tenga muy claro que esos elementos están ahí, que solo necesita acudir a una autoridad, que solo necesita y solo basta con que usted no sepa y tenga la angustia, la intuición de que su familiar está desaparecido para que acuda e invoque este mecanismo de búsqueda urgente de las personas. La ley que regula y que es una ley estatutaria, es decir, una ley de alto rango en la escala del sistema normativo, es la ley estatutaria 971 del 2005. Luz Marina, voy a revolver todo con todo para que vayamos hablando. ¿Cómo llegaste tú a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y cómo fue, digamos, el previo, el acuerdo de paz, cómo lo viviste y cómo llegas ahí a ser la cabeza de esa entidad tan importante hoy? Bueno, llegué por algo que casi nunca se vive cuando uno defiende derechos humanos, y es que uno tenga un reconocimiento en vida y durante el tiempo que puede hacer algo. Y así lo veo y lo explico por qué. Yo estaba trabajando con cooperación internacional, pero en relación con el proceso de paz había estado haciendo talleres y trabajo con las víctimas y las organizaciones que planteaban en esas discusiones previas cómo exigirle a la mesa de negociación que debía haber una respuesta muy concreta frente a la desaparición forzada. Entonces, en principio se decía, bueno, que haya una comisión de la verdad solo para desaparición forzada. Entonces, eso jurídicamente no iba a pasar, pero creo que las víctimas, con su conocimiento, con su experiencia y su compromiso, lograron plantearle a la mesa de negociación que no podía haber un acuerdo de paz si no había un compromiso específico para darle respuesta a miles y miles de víctimas que tenían a sus seres queridos desaparecidos. Entonces, creo que esto es tan importante porque es un punto en la agenda que plantea la necesidad de las víctimas. Entonces, cuando se aprueba este compromiso, y es el primer compromiso que sale de la mesa de negociación único, acordado antes de la firma del acuerdo final. Sale en octubre del 2015. Previo a la firma del acuerdo. Sí, señor. Eso es importante de tenerlo también presente. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, quienes estaban en la mesa de negociación empezaron a mostrar su voluntad para generar confianza de que sí iban a aportar a la búsqueda de los desaparecidos. Y eso llevó a muchas actividades que se han hecho y que siguen haciéndose, particularmente por los que pertenecieron a las FARC, y que la unidad está recibiendo esa información. Entonces, las organizaciones, había que hacer unas candidaturas. Las organizaciones y las víctimas podían hacer candidatos, presentar candidatos al comité de selección, un comité de selección que está constituido por 3 organismos internacionales y 2 nacionales, y que se le presentó la candidatura. Yo entré en un listado con 2 personas adicionales y luego fui convocada a la entrevista y luego terminé elegida, y la verdad es que me siento, pues en ese momento me sentí muy sorprendida porque pues tenía al lado personas también con mucha capacidad y mucha trayectoria en la defensa de derechos humanos, pero hoy y en ese momento me sentí muy honrada de haber podido contribuir a la paz construyendo y constituyendo una entidad que por primera vez en el Estado colombiano se encarga de una tarea tan postergada, tan olvidada, tan ignorada, y que ha causado la falta de respuesta del Estado tanto sufrimiento a las víctimas. Muy valiente asumir ese reto. Y con este breve repaso a la historia de Luz Marina Monzón, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. A partir del proceso de paz han venido surgiendo algunas cifras que permiten dimensionar lo que es el universo y el drama de la desaparición forzada. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, reconoció la existencia de 110.000 personas desaparecidas, y existen otras cifras. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la dimensión de esta tragedia que los colombianos tenemos medio olvidada, como que hay veces surge, pero que realmente
no ha sido vista en su dramatismo y en su dimensión? En la dimensión. Yo creo que estamos aproximándonos a reconocer la dimensión de la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a funcionar, que fue en el 2018, teníamos en la mano un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y en ese momento, ese informe, que es el más completo producido hasta ese momento, el Centro Nacional de Memoria Histórica hacía referencia a cerca de 86.000 personas desaparecidas forzadamente, de más o menos 37.000 personas secuestradas durante el conflicto armado, de 17.000 personas reclutadas por los actores armados, y eso, así nomás, así por encima, nos llevaba a una dimensión numérica de más o menos 120.000 personas. ¿Por qué? Pero eso no era la dimensión. ¿Por qué? Porque allí no estaban quienes participaron en las hostilidades. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esta es la tarea de la unidad, buscar a todas las personas desaparecidas durante el conflicto armado, independientemente de las circunstancias en que haya tenido lugar la desaparición. O sea, lo que tú quieres decir es, no solamente los civiles que fueron víctimas, sino también los militantes de un grupo armado, colaboradores, combatientes, familiares de los combatientes que han sido desaparecidos. Claro, porque la labor de la unidad es humanitaria. Y cuando hablamos de un mecanismo humanitario, de una entidad humanitaria, estamos diciendo de una entidad que busca, sin importar el rol que hayan jugado las personas desaparecidas en el conflicto armado, y sin importar si las familias son familias de personas combatientes. Y no olvidemos que los combatientes también son los miembros de la fuerza pública. La unidad también busca a las personas de la fuerza pública que la familia nunca más volvió a saber de ellos, que fueron a una operación militar y nunca volvieron, y que las familias no saben qué pasó con ellos. Entonces, cuando en 2018 estábamos en esa situación, hoy, 4 años después de estar implementando este mecanismo, ¿qué es lo que tenemos? De acuerdo a la investigación humanitaria extrajudicial que hemos desarrollado, pues que hay un altísimo subregistro de desaparecidos, altísimo subregistro. Y en este momento que no es la cifra final ni nada parecido, estamos hablando de un registro que hemos ido consolidando de 106.936 personas desaparecidas durante el conflicto armado. Esas personas son establecidas con nombre y cédula. Estamos hablando de 106.000. 900, o sea, estamos hablando de 107. 2,5 estadios el Campín repletos de desaparecidos. Exacto, exacto. O sea, la dimensión numérica, pero estamos hablando de esta cifra, pero esas cifras son personas. Esas cifras son campesinos, son mujeres, son indígenas, son afrodescendientes, son niños, niñas, adolescentes que fueron objeto de la desaparición, pero también fueron líderes sociales, fueron lideresas sociales, fueron militantes de partidos de izquierda, fueron personas que pertenecían a grupos armados, pero que no debían haber sido desaparecidos. Si debían ser juzgados, debían ser llevados a los tribunales, como lo indica un Estado democrático y un Estado de Derecho como Colombia se precia de haber sido permanentemente. Pero la dimensión humana, la tragedia humana de la desaparición en Colombia no la tuvo ni siquiera las dictaduras del Cono Sur. Esta dimensión no la tuvo. Pero ¿cuál es el drama de Colombia, que hace también la indiferencia frente a la desaparición forzada? Y es que es prolongada en el tiempo. Tenemos reportes desde 1948 hasta hoy, regularmente, cada año hay reportes de desaparecidos. Cada año. Y desde la firma del acuerdo hasta acá, llevamos más de 20.000, de acuerdo al Instituto de Medicina Legal, más de 20.000 personas desaparecidas. Entonces, esto no puede volver a pasar, esto lo tenemos que hacer para aliviar el sufrimiento de las personas, pero para prevenir que no siga pasando. Cuéntanos un poco alguna de esas historias que te haya marcado y que tú nunca vas a olvidar, que permiten entender esta dimensión humana y dramática
de lo que nos ocurrió como nación? Es difícil decirte un solo caso. La verdad es que todos los casos muestran una dimensión de dolor, de desgaste físico, emocional de las familias y de las personas, y un desgaste emocional que lleva hasta la muerte, la enfermedad y la muerte, a la desarticulación familiar, por supuesto a la exclusión social en muchos casos, pero también a que haya un tránsito generacional. O sea, la mamá ha buscado toda la vida y muere. Y siguen los nietos buscando. Entonces creo que, yo no sé, yo quisiera Sería contarte, injusto. sería injusto hablar de un caso, pero mira, quisiera como poder como recoger en algunos casos lo que han sido los resultados de la unidad. Cuando se habla de que este es un mecanismo humanitario extrajudicial, pues cuando uno habla de esto, se cree por muchas personas que se trata de hacer un tratado teórico sobre qué es lo humanitario y lo extrajudicial. Pero quiero ponerlo de esta manera. ¿Por qué es importante que exista esta entidad con estas características? Porque este mecanismo se aproxima a las necesidades de las víctimas. Necesidades de las víctimas que no es que no sepan nada, es que necesitan que el Estado les apoye para llegar a conclusiones, porque mientras no haya una conclusión, todo es incertidumbre. Entonces, una mamá que sabe que su hija fue reclutada un día, que fue reclutada con otras personas en un barrio, pero que luego escucha noticias de que hubo un bombardeo porque es reclutada por un grupo guerrillero, que hubo un bombardeo o un enfrentamiento más bien, y que allí murieron varios menores de edad. Y ella empieza a mirar si de pronto su hija está allí y dura 18 años pidiendo que le ayuden a verificar si en uno de 2 cementerios estaba allí. Entonces esto, a veces la gente dice, bueno, pero ya tenía, ¿cuál era la incertidumbre? La incertidumbre es no saber si sí confirma que allí está su hija. Es que me parece muy valioso lo que dices, porque muchas veces la reacción como de la gente que no sufre esto es, si ya desapareció hace 2 años, délo por muerto. Exacto. Pero el instinto de conservación de la memoria impide esa tranquilidad, y eso es lo que hace esto tan dramático, ¿no? Y sobre todo algo que yo creo que no somos muy conscientes, muy empáticos, y es la dignificación de la despedida. O sea, si la persona está muerta, fíjate todo lo que juegan los ritos en el nacimiento y en la muerte de cualquier persona y de cualquier sociedad. Cuando desaparecen a las personas y no se determina qué pasó con ellas, ese rito de despedida nunca se puede hacer. Y mientras ese rito de despedida no se puede hacer, pues está en la incertidumbre permanentemente. Entonces, como dicen los indígenas, hay una alteración espiritual en su territorio que es necesario sanar. Nosotros como país, frente a esta dimensión, tenemos que sanarnos. El duelo. El duelo. La importancia del duelo para la sanación, ¿no? Para la sanación. Cuando mencionaste los casos que tú llevaste, mencionaste a una persona de apellido Lalinde. Sí. Imagino que es el familiar de Fabiola Lalinde. El hijo de doña Fabiola Yo Lalinde. quiero hacerle un homenaje, a ella la conocí también y me impresionó mucho, me impactó mucho la fortaleza de esta mujer paisa que hablaba de que ella, ante la desidia del Estado, decidió hacer la operación Sirirí. El sirirí es este pájaro pequeño que enfrenta a pájaros más grandes que se quieren comer sus huevos, sus hijos, y lo persiguen y lo azotan, lo molestan por aquí y por allá, hasta que lo ahuyentan. Y ella hablaba de la operación Sirirí. Cuéntame un poquito, hagámosle un homenaje a Fabiola, que murió hace poco tiempo, gusto, ¿no? Con mucho gusto, sí, hace muy poco murió doña Fabiola. Es la maestra. Yo no puedo definirla de otra manera, fue mi maestra y es la maestra de miles y miles de personas en este país que han reconocido la necesidad de buscar a los desaparecidos. Es una mujer que, como muchas mujeres, salieron de un escenario
cotidiano de cualquier mujer que trabaja para sacar adelante a sus hijos, trabaja en los almacenes Ley, en servicios generales, y el día que desaparecen a su hijo, tiene que dejar todo atrás para dedicarse a buscarlo. Y se dedica a buscarlo de manera persistente, resistente y digna, que a mí me parece eso tan importante, la dignidad. Y ella fue objeto de un montaje judicial en el momento en que empezó a denunciar la desaparición de su hijo. Luis Fernando Lalinde fue desaparecido en una operación del ejército en una vereda que se llama El Jardín. Todos los campesinos vieron lo que pasó, cómo lo amarraron durante todo un día a un árbol y lo tuvieron allí al sol sin darle de comer y luego fue desaparecido. Ella empezó a buscar a su hijo. Fue sometida a un montaje judicial, llevada a una instalación militar acusándola de ser narcotraficante. Y ella, con la dignidad que siempre tuvo y la entereza de saber que ella estaba luchando por su hijo, que nunca iba a dejar de hacerlo, pues resistió este ataque y ella salió de allí pues libre, porque esto era un montaje presa, que se demostró en una instalación militar, detenida, privada de la libertad. Y entonces ella no se intimidó por eso. Ella siguió su lucha y siguió su lucha hasta ir a decirle a los abogados y abogadas que ella había soñado dónde estaba su hijo, que ella veía cómo el cuerpo estaba, una parte de su estructura ósea en un lugar y otra en otra parte, cerca a un árbol. Lo soñó. Y los abogados la acompañaron. Eso es lo humanitario. Eso es escuchar ese corazón, esa intuición del amor que solamente puede dar el amor, y encontraron a Luis Fernando Lalinde. Y encontraron a Luis Fernando Lalinde y la persona que era la más experta en genética en este país, que es el señor Yunes, y lo menciono porque ella no dejaba de mencionarlo. Y dijo, no lo voy a dejar de mencionar porque él quiso obstruir la entrega de Luis Fernando. Este señor, muy conocido en el país, muy reputado en el país, dijo que no era Luis Fernando Lalinde. Su conclusión fue que no era Luis Fernando Lalinde. Pidieron los abogados un segundo concepto por un laboratorio de Estados Unidos y allí se determinó que en un 99.998 era Luis Fernando Lalinde. O sea, fueron muchos obstáculos los que enfrentó, fueron muchas puertas que le tiraron en la cara, pero ella, volviendo a tu pájaro, que sí, el Cirili, ella golpeaba. No le importaba que le tiraran la puerta, ella golpeaba. Los montajes, el dolor. Todo, el dolor, la negación, el cierre del proceso judicial en la jurisdicción penal militar. Yo estuve en ese proceso judicial, la resistencia de ella a decir esto no puede quedar así, su litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su doble litigio para decir que la jurisdicción penal militar había dejado en la impunidad ese hecho y ese caso se encuentra en la Comisión Interamericana, pero también su litigio ante el Consejo de Estado para demostrarle al país cuánto valía buscar un desaparecido. Increíble. Es una mujer increíble, absoluta. un gran homenaje. Son las mujeres que buscan. Y ahí voy a eso, y es, uno lo que ve es que las mujeres, las mamás, las esposas, las hijas, han sido las buscadoras y han sido ellas las que nos han mostrado un camino de fortaleza para buscar a los desaparecidos y merecen un homenaje, sin duda, las mujeres de este país que han resistido a esto. Sin duda, porque creo que son un patrimonio de ética de este país. Y un patrimonio, ¿por qué? Que el Estado debería reconocerlo, de ética de este país, porque se han resistido al olvido, porque han hecho memoria y nos han dicho, estas atrocidades las tenemos que recordar porque este país no puede vivir con desaparecidos. Fíjate que esto es muy importante, Alfredo, y es que las mujeres buscan. Hay un 70% de los reportes de desaparecidos que son hombres y hay un 70% de los que buscan que son mujeres. Hay una correspondencia. Estas mujeres buscan, pero no lo hacen solas.
se unen y se solidarizan con el dolor de otras que están buscando. Y el día que encuentran a una persona desaparecida, no importa que no sea su familiar, se unen en la dicha de ese encuentro. Entonces creo que merecen ser reconocidas, merecen ser dignificadas y valoradas como ese patrimonio ético de este país que nos ayuda a caminar otros momentos como los que estamos viviendo en este momento. Tremendas enseñanzas y tremenda la historia de Fabiola, ¿no? Sí. Una mujer que de verdad, quienes nos cruzamos en su camino, aprendimos de ella el valor de la dignidad y de la fortaleza, como tú lo dijiste. Así es. Y con esta historia de Fabiola Lalinde vamos a hacer otro breve corte y regresamos al tramo final de este camino en la profundización de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha recuperado cerca de 511 cuerpos. ¿Cuál ha sido el camino que han recorrido las víctimas, quienes han aportado la verdad en este proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso para sanar las heridas de esas familias? Bueno, nosotros hemos efectivamente recuperado hasta este momento 511 cuerpos que le hemos entregado al Instituto de Medicina Legal, pero quisiera aprovechar tu pregunta para introducir algo, y es que la búsqueda es mucho más que recuperar cuerpos. ¿Por qué? Porque tú recuperas el cuerpo pero no sabes quién es. O sea, tienes que entrar en un proceso de identificación, y la identificación solamente es posible si tú tienes información disponible. Entonces, ¿qué hemos hecho? De esos 511 cuerpos hemos entregado 11 cuerpos identificados. Uno diría, pero tan poquito. Sí, tal vez es poquito frente a la dimensión de la que ya hemos hablado, que es la desaparición en Colombia, pero también nos muestra el reto que es buscar a los desaparecidos y desaparecidas en este país. ¿Por qué? Porque la información no está disponible, porque la información no está completa, porque la información la gente no la da porque no tiene confianza. Entonces la unidad ha venido ganando confianza con las personas que nunca han acudido a ninguna institución. De hecho, parte de los números que te daba hace un momento son números que incluyen casi 9.000 personas que nunca habían ido a ninguna institución del Estado, ninguna institución. Entonces, por eso te hablo y te remarco tanto el subregistro. Entonces, esos 511 cuerpos son personas que hemos recuperado en distintos escenarios, y este es otro de los elementos importantes de comprender de la búsqueda. Cementerios, en casi 51 cementerios de todo el país, pero también fosas en lugares irregulares o clandestinos, en Caquetá y en distintos otros lugares. Selva, bordes de carretera, en Amazonas hemos recuperado cuerpos de personas con el aporte de las personas que firmaron el acuerdo, pero también hemos recuperado de esos aportes de las personas que firmaron el acuerdo 56 cuerpos. 56 cuerpos que hemos recuperado en distintas partes del país, y que es muy importante saberlo porque eso significa que la búsqueda va uniendo información que nos puede decir, mira, acá hay un cuerpo, no sé cómo se llama. Y entonces ahí empieza a tenerse que documentar e investigar a quién puede corresponder. ¿Cómo se investiga? Con los archivos que existen en medicina legal, en los hospitales donde se hicieron las necropsias, en el cementerio. Pero cuando tú vas a indagar sobre estos archivos, si existen, que no existen necesariamente, no están completos, o no están disponibles, o se trasladaron a otro lugar, o se manejaron hasta un momento de una manera y luego se manejaron de otra manera. ¿Qué significa eso? Que si bien estaban completos en un periodo, en el siguiente periodo no lo estaban. Nos pasó con el cementerio de Samaná, donde los archivos empiezan a estar completos con todos los datos, pero a partir de un año empiezan a dejar escasamente incluso la probable edad o sencillamente el sexo. ¿Por qué los archivos se cambia el diligenciamiento? No se sabe. No se sabe, pero yo me pregunto, ¿hasta dónde esto es parte del ocultamiento?
porque si tú no tienes información, estás ocultando cómo llegar a la persona. Entonces, creo que la investigación humanitaria extrajudicial que hemos desarrollado nos ha permitido llegar a estos lugares, también en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas cautelares, debo decirlo, pero también nos ha permitido comprender cuál es el escenario de un cementerio. Por ejemplo, uno a veces cuando no tiene estar cerca de este tema, ¿qué se imagina que son los cementerios? Son lugares donde hay unas fosas en tierra, donde hay un cuerpo, un cadáver dentro de un cajón y que tú abres y lo sacas, o una bóveda donde hay un cajón que contiene un cuerpo y tú lo sacas. Eso es lo que uno se imagina. Eso no es así. Eso no es así. Un cementerio tiene cuerpos no identificados que pueden estar en cualquier lado, entre otros en osarios comunes. ¿Qué son osarios comunes? Son lugares a donde se depositan indiscriminadamente cuerpos que luego, cuando nosotros estamos haciendo la búsqueda, tenemos que mirar qué pertenece a un cuerpo y cuál no pertenece a un cuerpo, pero adicionalmente que se van deteriorando y que para efectos de una identificación se hace cada vez más compleja, porque si el cuerpo, la estructura está deteriorada, no puedes extraer ADN. Y nos está pasando con Curumaní. Recuperamos unos cuerpos que no están arrojando perfil de genético porque están deteriorados. Entonces, este es también el escenario de un cementerio, que es el lugar donde uno dice está organizado la administración de los cuerpos. No es verdad. Y eso es lo que ha venido comprendiendo la unidad y reconociendo que es necesario no solamente recuperar los cuerpos, sino asegurar que hay una política pública que asegure la protección y custodia de estos cuerpos. Bueno, y en contraste a estas historias en donde no hay información, también tienen 8 casos de 8 personas que fueron encontradas con vida, que sí. Eso es, dentro de este panorama, milagroso. Muy milagroso. ¿Milagroso en qué sentido? En el sentido de que sin esta institución estoy absolutamente segura que no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de historias de personas que muy seguramente la Fiscalía hubiera dicho esto no es un delito, yo no me encargo de esta búsqueda, porque voy a buscar una persona que usted cree que no sabe dónde está y que usted cree que está viva. ¿Cuál delito hay ahí? ¿Sí? No, entonces, ni muerto ni vivo. Esto es lo que hace la unidad. Esto es lo humanitario de la unidad. Entonces, hemos tenido historias maravillosas de vida, como por ejemplo el haber encontrado a una hija. Esto es muy interesante porque llega la señora, y esto es importante, que la unidad tiene oficinas en distintas partes del país. Entonces llega una señora a decirle a la unidad que si le ayuda a buscar a su hija, que ella no la conoce, porque tuvo su parto, la dejó con su mamá y un día llegaron a la casa de su mamá y se llevaron a la nena y nunca más supo de ella. Entonces ella quiere buscarla. Y por otro lado, en otra oficina de la unidad, hay una persona que dice, yo estoy buscando a mi hermano fue comandante guerrillero, quiero saber si usted me puede ayudar. Después de una pedagogía dice esto. Y entonces está con una niña y entonces le dice, oye, ¿y ustedes pueden ayudarle a buscar la mamá a ella? Y entonces nosotros le decimos, sí, claro. No, pues entonces a partir de eso, los equipos empiezan a contarse sus historias de las solicitudes de búsqueda que tienen. Y entonces se empiezan a decir, pero ese relato se parece a este, ¿no será que se están buscando las dos? Y encontramos a estas dos personas. Las dos acudieron a la unidad con un pedacito de su historia, de su perspectiva. Y entonces fue muy interesante porque, claro, esto es una sorpresa frente a un abandono total de nunca haber recibido apoyo. Conectar información, hacer entrevistas rigurosas y sistemáticas ayudan a que haya un cruce de información que permite encontrar. Y la hija dice, yo no estaba preparada para que me dieran una respuesta tan rápida. Es increíble, y lo mismo nos pasa con, voy a solamente contar esta otra historia, pero todas las historias son así, y es como una chica es reclutada a los 12 años, se va, pues se la llevan, la familia no vuelve a saber de ella, pero además tiene que desplazarse, tiene que abandonar sus tierras por los grupos armados, y la mamá empieza a buscarla, y como nos contó, hasta acabar la suela de sus zapatos, por una institución y otra, y no lograba tener respuestas. Y esta persona, y nosotros recibimos esa solicitud de búsqueda, y luego hay una chica que
está siendo asistida por la reincorporación, la agencia de reincorporación, y le dice: usted no quiere buscar a sus familiares, hay una unidad que la puede ayudar. Y empezamos a cruzar las dos historias y vuelven a encontrarse. Entonces es algo que solamente puede hacer una entidad que no está investigando delitos. Totalmente. Que está ayudando a aliviar el sufrimiento. Luz Marina, también está la preocupación por el canal del dique. Una preocupación que se me ha convertido en un asunto casi que personal, de escuchar los dramas desde los mismos comandantes paramilitares que reconocen que allí llevaron y desaparecieron a miles de personas. Es incalculable, se habla de 10.000, de 15.000, de 30.000, no alcanza, digamos, la dimensión. Podemos estar ante el cementerio submarino más grande del país. ¿Qué se sabe, qué información tienen ustedes y qué planes hay sobre? Porque hay un auto de la JEP que obliga o que pide a ustedes, a la unidad, le pide que se acerque y que haga unas pruebas forenses. Bueno, la unidad viene trabajando con las autoridades locales y con el sistema integral, y estoy hablando de la unidad en el territorio. Los equipos del territorio vienen recogiendo información que nos permita hacer un abordaje de este lugar. Este es un escenario efectivamente de búsqueda acuática que no tiene experiencia en el país. Que esta experiencia de búsqueda en agua no se ha hecho y que la unidad viene desarrollando metodologías, consolidando metodologías para poder saber cómo vamos a encontrar y si podemos encontrar a las personas en agua después de tantos años. La unidad está trabajando en el territorio y este es uno de los sitios que tiene previsto dentro de sus planes regionales para explorar. ¿Qué es lo que quisiéramos? Poder priorizar esta zona para poder ampliar la experiencia que estamos teniendo con el estero San Antonio en Buenaventura, porque en el estero San Antonio en Buenaventura también estamos desarrollando una labor que fue un sitio, un estero de agua, que es un canal de comunicación en el distrito de Buenaventura, y que allí tanto guerrilleros como paramilitares arrojaron cuerpos durante años, y que hoy, frente a una obra que se va a realizar, nos están pidiendo busquen, determinen si podemos encontrar a nuestros desaparecidos. Y lo más importante, y esto lo uno al canal del dique, yo creo, es que esto no es un tema tampoco solamente de técnicos o científicos. Esto involucra a la comunidad conoce el canal del dique, como conoce el estero San Antonio. La comunidad tiene que involucrarse en ayudarnos a mirar cuáles han sido los cambios, cuáles han sido las alteraciones, desde qué periodos han estado arrojándose cuerpos allí, en qué puntos de ese canal se han arrojado los cuerpos, porque cuando hablamos de esto, de nuevo, yo no sé, hay una idea de que hay un solo sitio, como si fuera una fosa. No, las aguas no son fosas, no lo son. Y eso hay que bajarlo de ese imaginario para saber que vamos a tener que hacer una búsqueda teniendo en cuenta cómo las aguas pudieron haber trasladado los cuerpos y a dónde pudieron haberlos llevado. Estamos trabajando en ello. Luz Marina, también estamos, digamos, con el tema de que hubo unos desvíos de los recursos para la paz y que hay denuncias de que esto pudo haber afectado el trabajo de la unidad. ¿Qué información tienes tú sobre eso? Bueno, la unidad no ha recibido cada año que hacemos una solicitud de presupuesto, no ha recibido lo que ha solicitado de presupuesto. Siempre hemos recibido menos de lo que hemos solicitado, y a pesar de eso, también en los años siguientes pues se reduce el presupuesto porque no hay disponibilidad, porque estamos sometidos a la disponibilidad presupuestal del Estado. No sé de qué manera esos desvíos que se denuncian y que deberán ser esclarecidos en los estrados judiciales han afectado que no haya habido disponibilidad. Pero lo cierto es que el presupuesto es insuficiente. Claro, y yo siento que lo que pasó con el gobierno anterior fue que puso en lugar de implementar el acuerdo y de poner los recursos y los esfuerzos institucionales a que ese acuerdo se cumpliera, y no solamente por el acuerdo, sino porque el acuerdo
si lo sacaras del acuerdo de paz, es la agenda social y política del Estado postergada. O sea, si no hubiera salido de allí. Esto es lo que este país necesita, pero lo que hizo el gobierno anterior distrajo la atención hacia nuevos proyectos y agendas sociales y políticas, priorizando dentro de lo priorizado y, digamos, de alguna manera dificultando hacerle seguimiento a esto. También tenemos algunas cifras de desaparecidos después de la firma del acuerdo de paz. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que siguen reportándose desaparecidos. El Instituto de Medicina Legal ha planteado, a mí me gustaría, porque yo creo que hay que hacer conciencia de qué estamos hablando. Yo no sé si las personas son conscientes de algo, y es que casi todos los días en Bogotá, sale una noticia en la mañana. Se encontró una bolsa negra con estructuras óseas, cuerpos desarticulados. Eso todos los días lo estamos escuchando. Yo no escuchaba a nadie que diga esto no puede pasar. Lo que he escuchado es diciendo es un ajuste de cuentas. ¿Qué significa? Que es legítimo meter a personas en bolsas, desarticularlas o desestructurarlas y ponerlas en bolsas. Yo voy a decir, déjame Alfredo decirte lo siguiente, porque hay que hacer conciencia, pero conciencia no solamente numérica, sino del dolor que significa. En el 2016 fueron desaparecidas, según el Instituto de Medicina Legal, 385 personas. 3.855 personas. En el 2017, 3.471. En el 2018, cuando entró en funcionamiento la unidad, 3.750. En el 2019, 3.794. En el 2020, 2.456. Y en lo que va, y en el 2021, 3.498. Y en lo que va de este año, 2.617. 23.441 personas. Una barbaridad. Y para cerrar, Luz Marina, cuéntanos cuál es la importancia, muy breve porque ya nos quedan muy pocos segundos, sobre que el Estado colombiano haya reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. Es muy importante porque le da a las víctimas y a toda la sociedad herramientas adicionales para fortalecer la capacidad del Estado en la protección para que no haya más desaparecidos. Y es importante, ¿por qué? Porque le da al comité mayores facultades para venir a cumplir una tarea que es fundamental, es asesorar al Estado en la implementación de los mecanismos que garanticen verdaderamente la búsqueda de los desaparecidos, en particular los principios de la búsqueda que fueron promulgados por ese comité en el 2019. Es un paso, un inequívoco paso de voluntad del alto gobierno para buscar a los desaparecidos. Pues muchas gracias, Luz Marina, por la labor que haces y por acompañarnos hoy para explicarle a la audiencia de Canal Capital lo que significa el drama de la desaparición forzada. Muchas gracias, Alfredo, a ti. Hasta luego y nos vemos el siguiente jueves aquí en Mesa Capital.